y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Hazlos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Un pequeño aviso antes de empezar. Los asientos que hay aquí con reservados, aunque están en un grupito de los voluntarios, pero hay de sobra. Es decir, que si van entrando, Blanca, y también pueden ocupar esos asientos quienes vayan llegando. Pues muy buenos días, señor cardenal. Gracias por presidir este encuentro diocesano de catequistas, en el que año tras año los catequistas de Madrid se reconocen instruidos, alentados y enviados a la misión por el sucesor de los apóstoles que rige y aúna a la Iglesia que peregrina en Madrid. Muy buenos días, estimada Laura, delegada de Juventud, y estimado Gabriel, párroco de San Juan de la Cruz. Gracias por acogernos en esta casa, testigo, entre otras muchas cosas, de aquel gran evento de hace 10 años, la JMJ Madrid 2011. Habéis estado viendo un vídeo de recuerdo de este acontecimiento, lo podéis encontrar en el canal de YouTube de la Fundación Crónica Blanca y también de la Delegación de Catequesis. Muy buenos días, vicarios episcopales y demás sacerdotes. Gracias por acompañar hoy a los catequistas de vuestras parroquias, arciprestazgos y vicarías. Muy buenos días, Blanca, Jorge, José Luis, Estefan, Antonio y los voluntarios que hacéis posible el buen desarrollo de este encuentro. Y muy buenos días y gracias por acompañarnos, sobre todo a vosotros, queridos catequistas. Gracias por vuestra respuesta generosa a una vocación tan importante como hermosa, la de provocar la respuesta de la fe de nuevos cristianos, generación tras generación. Han pasado ya 6 años de aquel encuentro diocesano de catequistas sobre el cine en la catequesis. Este año vamos a tratar otros temas, pero también queremos que sea un encuentro de cine. Por eso, tanto los que estáis en esta sala como los que nos seguís por el canal de YouTube de la Delegación, acomodaos y ojo a la pantalla, sobre todo en esta primera parte. Arrancamos afrontando esa pregunta que nuestro arzobispo nos hace muchas veces. ¿Qué nos está pasando cuando no sabemos lo que nos está pasando? Cuando llegó el confinamiento por la pandemia y tuvimos que momentáneamente interrumpir la catequesis presencial, hicimos este vídeo para animaros y como aún no ha terminado esta situación, lo volvemos a ver. Las horas van cayendo, agoniza el día, desaparecen ya tras los montes los reflejos de un día que no acabará, como un sol que brillará para siempre, porque sabemos que una nueva vida aquí ha nacido y jamás se detendrá. Quédate aquí, el sol desciende ya. Quédate aquí, Señor, es tarde ya. Quédate aquí, el sol desciende ya.
Si tú estás aquí, la noche no vendrá. Quédate aquí, el sol desciende ya. Quédate aquí, Señor, es tarde ya. Quédate aquí, el sol desciende ya. Si tú estás aquí, la noche no vendrá. La catequesis no acabará porque el Señor, que nos urge a la evangelización, jamás nos abandona. Y cuando algunos catequistas que han entregado años y años a la catequesis siguen siendo catequistas, pero ya han dejado de dar catequesis y nos hemos dado cuenta de que necesitamos más catequistas y más jóvenes que descubran la vocación de catequistas, a petición de Monseñor José Cobo hemos hecho este vídeo que vamos a ofrecer a todas las diócesis españolas para que corra como vídeo viral por las autopistas de las redes sociales. Catechista è una vocazione. Essere catechista, questa è la vocazione. Non lavorare da catechista. Badate bene, non ho detto fare i catechisti, ma esserlo, perché coinvolge la vita. Si guida all'incontro con Gesù con le parole e con la vita, con la testimonianza. Pues somos todos misioneros por el bautismo. La Iglesia nos llama y Jesús nos llama a ser discípulos del Señor. Para eso te necesitamos como catequista, porque es una llamada de oración, es una llamada de entregar el Evangelio a los más jóvenes, pero también a los adultos que quieren abrazar a la fe de Jesús. Por lo tanto, sé catequista porque Jesús te llama, escúchale en la oración. Creo que no hay nada más bonito en este mundo que poder acercar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, la palabra de Dios. Ser catequista hoy es ser discípulo de Jesús, como lo fueron sus apóstoles. Y creo que eso es lo más. Si dices que sí a ser catequista, te darás cuenta que vas a formar parte de una gran comunidad de personas que forman los catequistas de la Iglesia. Nunca te sentirás solo y además te van a acompañar y te van a ayudar en tu proceso de dar catequesis, porque compartiréis historias, compartiréis testimonios y además también te van a formar. Entre tanto, desde la Delegación de Catequesis, seguimos sacando adelante el proyecto Con Jesús, Discípulos en Misión, de renovación de los itinerarios y de los recursos catequéticos, tanto impresos como virtuales y audiovisuales. En 2017 sacamos los itinerarios y los recursos de la tercera etapa del proceso de iniciación cristiana, la de adolescentes y jóvenes. En 2018 sacamos el itinerario y los recursos del despertar cristiano. En 2020 sacamos el itinerario y los recursos del ciclo B de la iniciación cristiana de niños y junior, que se utilizaron en el pasado curso pastoral. Ahora, en 2021, hemos sacado el itinerario y los recursos del ciclo C de la iniciación cristiana de niños y junior, que se están trabajando en este curso pastoral 2021 y 2022. En la mesa que tenéis ahí debajo del estrado están expuestos falta solamente 2 carpetas, las distintas carpetas de todo este proyecto. Y como habéis visto a la entrada, pensando luego también cuando nos traslademos de aquí a la iglesia para la celebración de la Santa Misa, está la librería CECADI, que es la librería diocesana, por si hay algunos de vosotros que quieran aprovechar el encuentro para llevarse alguno de estos materiales. Tenemos aún pendiente los recursos del catecumenado de adultos
y de las catequesis para la familia que haremos con la Delegación Episcopal de Familia y Vida. No vamos a presentar ahora los nuevos recursos del ciclo C. Tienen la misma estructura que la de los del ciclo B y los del A, que tendremos terminados, Dios mediante, en los primeros meses de 2022. Pero sí vamos a presentar algunos vídeos propios, es decir, elaborados ex professo para algunas secciones de estos recursos del ciclo C, tanto de iniciación cristiana de niños como de iniciación cristiana junior, y realizados por la Fundación Crónica Blanca y la editorial PPC. Empezamos con 2 ejemplos de vídeos catequéticos sobre películas en la sección Vemos de cada unidad catequética. El cine es un gran aliado de la catequesis. Ya lo comprobamos con los 35 vídeos para jóvenes y para padres en los recursos de catequesis de adolescentes y jóvenes y en las catequesis del despertar cristiano. Ahora, en la iniciación cristiana a niños, vamos a tener un total de 21 vídeos sobre películas de animación para niños. Y en los iniciación cristiana junior, otros 21 de películas, en este caso ya de rodaje, para preadolescentes. Vamos a ver los correspondientes a los cuadernos de Adviento, que son los próximos que usaréis, tanto en iniciación cristiana de niños como junior, sobre 2 películas en sí mismas de gran valor catequético. En el vídeo El libro más precioso, sobre el secreto del libro de Kells, vamos a poder encontrar un canto al valor eterno de los santos evangelios. Y en el vídeo El bien es contagioso, de la película Cadena de Favores, un canto al mandamiento nuevo del amor como único motor capaz de hacer un mundo mejor. Los vemos. Siempre decir los catequistas que los niños y los chicos nos enseñan más a nosotros que nosotros a ellos, ¿no? Veamos ahora 2 ejemplos de la sección Aprendemos. Si en la iniciación cristiana de niños esta sección aborda todos los temas de la primera parte del Catecismo de la Conferencia Episcopal Española Jesús es el Señor, a través de los 3 años litúrgicos, y tanto el contenido de nuestros cuadernos como el de los vídeos reproduce exactamente el texto del Catecismo, en la iniciación cristiana junior esta sección aborda las obras de misericordia, este año las espirituales, adentrándonos, tanto a través del texto de los cuadernos como de los vídeos, en la catequesis de los dibujos que nos brinda Fano. Del cuaderno de Adviento del ciclo C de Iniciación Cristiana de Niños vemos el vídeo Dios cumple su promesa, y del cuaderno de Adviento del ciclo C de Iniciación Cristiana Junior vemos el vídeo sobre la obra de misericordia espiritual Dar buen consejo al que lo necesita. Dios Padre cumple su promesa. A veces estamos tristes porque pensamos que los demás no nos quieren o se han olvidado de nosotros. Esto le ocurría también al pueblo de Israel. Creía que Dios se olvidaba de ellos, pues tardaba en cumplir sus promesas. Entonces dejaban de confiar en Él. Dios eligió a unos hombres llamados profetas para recordar al pueblo su promesa de salvación. Los profetas invitaban al pueblo a creer en Dios y a vivir según la ley que les dio. A veces denunciaban las injusticias, pero siempre mantenían viva en el pueblo la esperanza de que Dios cumpliría la promesa de enviarles al Salvador, al Mesías. Este mensaje despertaba la alegría y la confianza en Dios. Había un pequeño grupo que vivía con la esperanza puesta del todo en el Señor. Ellos obraban con insistencia y decían: «Oh Dios, ven en nuestra ayuda, rescátanos por tu amor». A este grupo pertenecía María. Dios la eligió como madre de Jesús, el Mesías, el Señor. En ella se cumplió la promesa que Dios hizo a Israel: de este pueblo nacerá el Salvador. Gracias, Padre. En María has cumplido tu promesa. De la Virgen María nació Jesús, el Mesías, el Salvador, que nos lleva hasta ti. Desde niños rezamos a María. Le decimos: muéstranos a Jesús, guíenos hacia Él. Enséñanos a conocerlo y amarlo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Dar buen consejo al que lo necesita.
Dice San Pablo en su carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. ¿Qué claves nos da Fano el dibujante? Que el Espíritu Santo nos regala el don del consejo y venga de su mano la brújula que oriente nuestra vida. Hay muchos caminos, pero solo uno, Jesús, es el camino. Escuchemos y esforcémonos para descubrir este camino a todos y especialmente a quienes se sientan perdidos. ¿Y qué nos dice el dibujo de Fano? Fijémonos en el personaje principal, la mujer. ¿Qué hace? El otro personaje que está perdido a pesar del mapa arrastra su maleta en la que lleva su propia vida. ¿Qué guarda en ella? La señal muestra 3 direcciones distintas. ¿Cuáles son las direcciones que nos muestra ahora la sociedad, los medios, la cultura, la opinión dominante y que no nos salvan, sino que nos llevan a perdernos? La Iglesia aparece como siempre, ofreciendo el alimento de la palabra y el pan y vino de la Eucaristía. Y en este caso, pequeña y achicada, se alegra, como siempre, de que sean los cristianos quienes actúan. ¿Qué puede significar la postura de la mano derecha? El Espíritu nos regala en esta ocasión una brújula. ¿Qué brújula necesitamos nosotros? ¿Qué norte tiene cada uno? ¿Cómo podemos ayudar al indeciso, al que no sabe por dónde ir? ¿Al perdido? Si aconsejamos podemos hacerlo con nuestras palabras, pero todo será mucho más eficaz si lo hacemos con nuestra escucha silenciosa y sobre todo con nuestro ejemplo y actuación. ¿Cómo traducimos lo de insiste a tiempo y a destiempo? Tengas en cuenta que el personaje que es orientado será el que después enseñe a los demás, enseñar al que no sabe. Podemos seguir leyendo el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 16, cuando nos cuenta la historia de Roboam y la división del reino. ¿Y cómo hablar de todo esto en familia? Comentando, padres, abuelos, hermanos, si conocemos entre nosotros amistades de nuestras familias con personas que sepan dar buenos consejos a quienes lo necesitan. También nos preguntamos si nosotros podemos hacer algo por ellos para que reciban buenos consejos y cómo podemos hacerlo. Veamos ahora al menos un ejemplo de la sección Cuidamos. Nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos a los demás, cuidamos la creación. También del cuaderno de Adviento del ciclo C. Nos enseñamos el de la iniciación cristiana de niños, porque en la primera etapa los vídeos de esta sección de Cuidamos son de los temas de la segunda parte del Catecismo Jesús es el Señor y por tanto del mismo estilo del vídeo que hemos visto de la sección de Aprendemos. En cambio vamos a ver el vídeo correspondiente a la iniciación cristiana junior, que con los otros 6 del ciclo C aborda la propuesta de Cuidamos la creación. Creo que conviene insistir en el valor catequético fundamental de esta cuestión. Solo quienes entienden que la encíclica del Papa Laudato Si es una encíclica sobre el artículo de fe con el que comenzamos el credo, creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y sobre las consecuencias espirituales y morales de esta confesión, entenderán estas catequesis que explican dicha encíclica a los preadolescentes. Lo vemos.
Pues hasta aquí esta muestra de vídeos del proyecto Con Jesús Discípulos en Misión. Hemos visto 6 o 7 vídeos de prácticamente 200 que llevamos ya hechos y todavía nos quedará para completar el proyecto otros 100 vídeos que hacer en distintas secciones. Cambiamos ahora de tercio, nos vamos de la catequesis a los catequistas. Hemos preparado el siguiente vídeo para presentar la amplia gama de ofertas de formación para catequistas que tenemos este año para vosotros. El nuevo directorio para la catequesis habla de 3 niveles para la formación de los catequistas. Un nivel básico, un nivel académico intermedio y un nivel académico superior. En el tríptico que os hemos repartido, que está en la bolsa que os hemos dado, tenéis todos los datos. También hay unos cuantos trípticos en la mesa por si queréis llevaros algunos para vuestros compañeros catequistas de vuestras parroquias. Y en este vídeo os ofrecemos una sucinta información sobre los 2 primeros niveles. Del primer nivel, el de la formación básica a través del curso anual de catequesis de los jueves, que tendremos en esta misma sala a partir de noviembre, sobre el nuevo directorio, todos los jueves a las 5 de la tarde y también transmitido por YouTube. Y a través de los cursos ya iniciados, de los cuales ya se ha apuntado mucha gente, pero estamos todavía elaborando más cursos, de la Escuela Diocesana de Evangelizadores. Y del segundo nivel, con las propuestas interesantísimas y recomendadísimas, tanto del Instituto Pastoral como del Instituto San Pío X, ambos vinculados a la Universidad Pontificia de Salamanca. Que el Santo Padre, el Papa Francisco, había publicado la exhortación La alegría del Evangelio, y en donde hablaba profundamente de la catequesis, dando unas pautas de gran interés para la renovación. Vimos que era necesario entonces tomar eco no solamente de la Evangelii Gaudium, sino también de los sínodos que se han sucedido últimamente y responder a las nuevas inquietudes que se plantean en el mundo. De tal manera que se vio necesario no solamente actualizar, sino más bien un nuevo directorio que asumiera todo esto y respondiera a las circunstancias. Una de las líneas del directorio es precisamente lo que se llama una catequesis querigmática, porque realmente nos hemos dado cuenta que hay muchísimos bautizados
que no fueron evangelizados anteriormente, es decir, recibieron unos conocimientos y han tratado de vivir prácticamente porque había una tradición cristiana que los rodeaba, que los acompañaba, una sociedad donde existía lo que se ha llamado la cristiandad, cosa que ya no sucede. Estamos en un mundo pluralista, en un mundo pluriétnico, etc. Y entonces nos damos cuenta que tenemos que evangelizar. A partir de allí, es decir, de un conocimiento profundo de Cristo, de darnos cuenta que mi fe no es algo aislado, sino que es parte de una comunidad que me apoya, que me da luces, que me guía. Y por lo tanto se trata de un proceso. Y yo creo que esto es muy importante, darnos cuenta que no es algo puntual, sino que es algo que va a ir a lo largo de toda la vida, para que dentro de una comunidad yo asuma mi fe, pueda encontrar verdaderamente al Señor, que mi fe esté arraigada en la palabra de Dios, en la acción sacramental y litúrgica y sobre todo en la vivencia de la caridad. Y todo esto para que yo pueda imitar al Señor, pueda vivirlo y dar un testimonio en el mundo de hoy. De tal manera que el proceso querigmático es que partiendo de ese anuncio inicial, ese primer anuncio, lentamente yo sienta el deseo de conocer a Cristo, profundice en Él, y un proceso que no termina, no es puntual, no es como ir a la escuela y terminé un grado y hasta ahí llegué, no. La conversión a la cual estamos llamados es un proceso permanente, de tal manera que por eso es catequesis querigmática, de iniciación permanente para que llegue a una conversión y a un testimonio hasta el final de mi vida. Escuela Diocesana de Evangelizadores, que es un recurso que la Diócesis de Madrid ha puesto al servicio de todos aquellos que estamos metidos en la tarea de anunciar el Evangelio. Nuestro objetivo, el objetivo de la escuela, es ofrecer una plataforma de formación online para que tantas personas que muchas veces no puedan acceder a una formación ordinaria, presencial, etcétera, pues puedan acceder a estos recursos, no solamente esas personas, sino todo el que quiera participar. Y está muy orientada, los cursos son cursos que están muy orientados hacia la práctica. Creo que es un reto importantísimo para los catequistas, para los voluntarios, para todos los que estamos trabajando en las parroquias, el formarnos y capacitarnos para la misión, porque las situaciones van cambiando, las realidades necesitan que nos preparemos para poder anunciar el Evangelio, y este es un recurso más que la diócesis pone al servicio de toda la comunidad cristiana. Yo espero que os sirva, espero que os podamos ayudar a formaros y bueno, simplemente invitaros a visitar la página web de la Escuela Evangelizadores y allí ver la oferta de cursos que tenemos y animaros a todos a participar. Lo interesante también de esto es que podemos participar como grupo, el grupo de catequistas de la parroquia, pues podemos hacer cursos juntos, lo podéis hacer juntos, os puede acompañar el sacerdote de la parroquia y en definitiva está pensado pues para que todos los que estamos trabajando en la evangelización nos podamos formar para poder anunciar mejor el Evangelio. El Instituto Superior de Pastoral, en sus 57 años en Madrid, ha tenido siempre la finalidad del espíritu del Concilio Vaticano II, formar y animar a los distintos agentes de pastorales en su formación teológica. Para ello ofrece distintos cursos, todos ellos, por supuesto, si es necesario, con acreditación académica universitaria, para poder alentar y fomentar las distintas actividades pastorales. Los jueves por la tarde está dirigido de 5:30 a 8:30, 3 asignaturas que tienen esta finalidad. También para una formación permanente más continuada nos encontramos las distintas clases del jueves por la mañana, de 9
a 12, e incorporándolo lo que es una lectura creyente de la actualidad, de lo que está sucediendo en el momento, darle una lectura cristiana de ello, y también los martes por la mañana de 10 a 1. Toda persona que quiera profundizar teológicamente desde el espíritu, desde el Vaticano II al Papa Francisco, con lo que es el aprendizaje teológico, puede previamente acercarse e inscribirse a nuestros cursos. Pertenezco a los Hermanos de la Salle. La congregación de los Hermanos de la Salle es una congregación cuyo carisma es la educación y la catequesis. Es por eso que en el año 1955 los Hermanos de la Salle crearon el primer centro de catequética de España, que fue el Instituto San Pío X en Salamanca, y que ahora continúa su labor en Madrid. Aquellos primeros hermanos intentaron dar respuesta a las necesidades formativas de los profesores de religión y de catequesis. Hoy, en el año 2021, pues tenemos nuevos retos, una situación diferente, y la Iglesia nos invita a que trabajemos por la formación de los catequistas. Hemos tenido en el año 2020 el directorio, y hace poco el Papa ha escrito ese motu propio, Antiquum Ministerium, sobre el ministerio de los catequistas. Los Hermanos de la Salle queremos continuar esta formación porque entra dentro de nuestro carisma, y queremos responder a la necesidad que tienen tantos catequistas de una formación actualizada. Y es por eso que hemos creado, después de una larga reflexión, dos productos o dos proyectos de formación para los catequistas. Uno que se llama el Máster de Evangelización y Catequesis, que dura prácticamente un año, y otro producto que es el Experto en Catequesis y Evangelización, que dura medio año. Como sabemos que los catequistas tienen muchas cosas que hacer, tienen muchas ocupaciones, pues lo hemos planteado en una modalidad semipresencial. Es decir, los catequistas vienen a nuestro centro el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, una vez al mes, y en ese tiempo se le da una formación y después un acompañamiento por parte de los profesores. Dentro de esa formación hay unas asignaturas teóricas como catequética fundamental, primer anuncio, psicología religiosa, catequesis de niños y adolescentes, pastoral juvenil, y otras asignaturas más prácticas, tipo seminario y tipo taller. Y hemos intentado responder a todos esos nuevos proyectos que se están dando en la evangelización. Por ejemplo, tenemos un seminario sobre la evangelización en los nuevos espacios digitales, educación en la interioridad, la cultura vocacional, el juego, la música y la danza en la catequesis, y una serie de cursos que lo que intentamos que sean lo más prácticos posibles para que los catequistas tengan los recursos suficientes para poder trabajar en estos momentos con las personas con las que nos encontramos. Bueno, esta ha sido a grandes rasgos mi presentación, y espero que os acerquéis, os informéis y participéis en nuestros cursos. Gracias. Tenéis en los trípticos
además de lo que hemos podido ver en este vídeo, lo que son las licenciaturas, los másters en Teología y Catequesis de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y también del Instituto de Pastoral y de la Universidad La Salle. Y también tenéis en el tríptico, y no lo hemos recogido en el vídeo porque eran muchas cosas, como todos los años, las propuestas de ejercicios espirituales y retiros espirituales en Cuaresma para catequistas. Y vamos a pasar a la segunda parte del encuentro, y estamos envueltos este año, es un año muy especial para la Iglesia, porque es un momento pues, que marcará un antes y un después, con toda seguridad, como lo marcó el Concilio Vaticano II a través del sínodo sobre la sinodalidad, el deseo del Papa Francisco de una renovación de la manera de hacer Iglesia y de ser Iglesia y de vivir la Iglesia con un estilo sinodal. Antes de que podamos tener un diálogo con don Carlos sobre lo que significa para los catequistas el que estemos en este inicio de esta andadura de una renovación sinodal en la vida de la Iglesia, le pedimos a Antonio Ávila, que es el coordinador de la fase diocesana en la Archidiócesis de Madrid, la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, si le podéis acercar un micrófono inalámbrico, y nos va a mandar pues, el mensaje principal para los catequistas que desde la comisión que ha creado el Cardenal Arzobispo de Madrid para esta fase diocesana pues, nos quiere decir. Don Antonio, puedes subir aquí y así pues, te vemos todos mejor. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Voy a intentar ser muy breve y muy telegráfico, pero lo que voy a decir tiene, yo creo que una importancia capital en la historia de la Iglesia. Desde el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés al día de hoy, nunca la Iglesia ha vivido una consulta a todo el pueblo de Dios sobre qué es lo que el Espíritu suscita en nuestros corazones de cómo debe ser el camino de la Iglesia para el presente y para el futuro. Si el Concilio Vaticano II, como decía Manuel, fue un acto del Espíritu histórico que ha marcado el camino de la Iglesia del final del pasado siglo y del presente, probablemente la consulta sinodal va a ser un empujón a la recepción del Concilio Vaticano II y en concreto el documento Lumen Gentium. ¿Qué es lo que se nos pide? Se nos pide no solo, porque la consulta es una consulta bastante compleja, se nos pide no una encuesta de opinión, sino un acto de discernimiento. Es lo que nos piden al pueblo de Dios. Y es entrar en profunda oración, escuchar desde lo más profundo de nuestro ser qué es lo que el Espíritu suscita y qué es lo que pensamos del caminar de la Iglesia para este presente y este futuro. Y se nos invita también a toda la Iglesia a hacer una segunda consulta, y es estar atento a la voz de aquellos que no forman parte del pueblo de Dios, pero sí son hijos de Dios igual que nosotros, la familia humana. Escuchar la voz de los alejados, de los excluidos, de los pobres, y también, como estamos en el espacio en el que estamos, el Vademecum dice que tenemos que ser muy imaginativos para escuchar la voz de los jóvenes y de los niños. Y aquí tendremos que ser imaginativos entre todos. ¿Cómo va a ser la consulta y cuáles son los medios para la consulta? Querríamos haberos entregado el documento preparatorio, pero por razones editoriales pues no nos han llegado, porque
están en máquinas. Espero que el lunes, si alguno lo necesitáis, lo tengáis en el obispado y lo podéis recoger. Perdón, Antonio, tenemos aquí abajo en la mesa... Han llegado ya algunos. Para que se los puedan llevar. Bueno, pues entonces los tenéis aquí delante y los podéis llevar. También se puede descolgar, se puede bajar de internet de la página que ya os invito a que toméis nota. sínodo.archimadrid.es. Esa página en este momento está todavía cerrada, pero a mediados de la semana que viene estará en pleno funcionamiento. Esa es la plataforma desde la cual todos nosotros podemos participar en la consulta sinodal. Cuando veáis el documento, no sé si estoy siendo muy esquemático, no sé si me seguís bien. Cuando veáis el documento preparatorio, el número 26 es lo que se considera, el mismo documento y la Secretaría del Sínodo considera la pregunta fundamental. Y en el número 30 del documento, aunque tiene una formulación mejor y más clara, que es la que vamos a utilizar en el Vademecum, hay 10 áreas de escucha a las que se nos invita, con un elenco de preguntas en cada una de ellas, para que los que queramos profundizar podamos hacerlo. ¿Cuál es el objetivo de la consulta? Primero, que sea lo más amplia posible. Segundo, que sea lo más veraz posible. Y tercero, que no interrumpa el caminar normal de las diócesis. De manera que en todas las actividades normales, pues seguimos adelante con ella, y la consulta la vamos a hacer de dos maneras. Una, los que queráis solamente responder a la pregunta central, tendréis una serie de materiales en la página a la que yo os estoy señalando, es lo que denominamos la fórmula A o fórmula amplia, de manera que en una o dos sesiones podáis abordar la pregunta, responderla y subir vuestra contestación a la misma página. No hay que inscribirse. Simplemente, ni hay que ser grupos ya constituidos. Simplemente con que un grupo de cristianos se reúna, reflexione sobre la pregunta y la suba su contestación a la página web, indicando una persona de enlace y responda a un breve cuestionario que hay al principio, es suficiente. Y los que queréis participar de una forma más detallada, abordando alguno de los aspectos del número 30, hacéis exactamente lo mismo, solamente que necesitamos pues alguna reunión más. No sé si estoy siendo suficientemente claro. La fórmula es muy sencilla para que todos podamos participar. Y os invitamos a todos aquellos que podáis sondear a la gran familia humana, a los alejados, a los pobres, a los excluidos, y como os decía antes, nosotros, especialmente a los niños, lo hagáis también. Y recojáis sus aportaciones y las podáis subir. De todo esto tendréis a mediados de la semana todo el material y toda la información y toda la forma de hacerlo en la página que antes os señalaba. Bueno, no sé si he sido suficientemente. La página sínodo.archimadrid.es es igual que la de catequesis, nada más que cambiáis sínodo por catequesis. Estupendo. Muchísimas gracias, Antonio. Y
Don Carlos, en realidad este encuentro diocesano de catequistas es un encuentro de los catequistas con usted. Hasta ahora todo el tiempo que hemos dedicado se lo hemos robado. Entonces, no vamos a hacer intermedio, pero con toda libertad para no perder tiempo, porque luego tenemos la misa y ya tenemos ahí un rato de traslado a la iglesia, pero con toda libertad, quienes tengan que salir un momento, pues pueden hacerlo o ir a los servicios, como sabéis que están ahí al final. Pero ahora vamos a dedicar un espacio antes de la celebración de la Eucaristía. Luego antes tendremos también un pequeño aviso, un pequeño gesto. Pero este es el momento, don Carlos, pues para que usted pueda dirigirse a los catequistas que han venido, no solamente los que están aquí en esta sala, sino también los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube, y pues decirnos lo que quiera decirnos, especialmente en el contexto de este año sinodal y de sinodalidad. Pues, don Carlos, cuando quiera. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias a los catequistas, a todos vosotros, a los que estáis aquí y están siguiendo este encuentro. Agradeceros vuestra entrega para evangelizar. Agradecer a Dios este momento que podemos vivir y agradecer a Dios también vuestra vocación de querer ser transmisores de la fe en un momento de la historia absolutamente nuevo. Yo creo que ya todos estamos convencidos que no podemos hablar de que viene una época nueva, sino estamos ya en una época nueva. Y como habéis podido ver, el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, nos está insistiendo precisamente en ponernos a disposición también con todas nuestras energías para transmitir la fe en este momento nuevo que nos toca vivir a todos nosotros, de los cuales también tenemos que ser protagonistas para marcar direcciones, no las que a nosotros se nos ocurran, sino aquellas que, puestos al alcance del Espíritu Santo, el Señor nos va diciendo y nos va manifestando. El tema de la catequesis, como podéis comprender, es fundamental, es esencial. No solamente en los niveles de los niños, y de los jóvenes quizá, pero mucho más en los niños, que es donde más estáis trabajando, sino en todos los niveles de la vida cristiana. Hoy el proceso de secularización es grande, lo estamos viendo. El aparcar a Dios es algo que no es que nosotros lo digamos, sino es una realidad, de que no se cuentas, hay un intento de no contar con Dios. Dios no significa nada en la vida social, o intentan que no signifique nada. Esta es una realidad, no por decir algo negativo en estos momentos, sino constatar una realidad que no nos tiene que asustar, porque es la realidad con la que se encontraron también, de otra manera distinta, pero los primeros cristianos, en un mundo pagano, donde cada uno se hacía el Dios que creía conveniente. Es verdad que entonces se hacían dioses configurados a veces como personas o como seres extraños, pero al fin y al cabo con figura, ¿no? Hoy quizá no tenemos esas figuras, pero hacemos dioses en nuestra vida. El Dios del dinero, el Dios del poder, el Dios, pues qué sé yo, de tener el cuerpo a tono, y dedicar muchas horas a esto. Muchos dioses tenemos de otra manera, que los hacemos a nuestro estilo. Bien, esto ni es malo ni es bueno, pero ante esto tenemos que reaccionar los discípulos de Cristo, porque el mandato del Señor sigue siendo válido para todos nosotros. Id y anunciad el Evangelio es una expresión
que no nace de nosotros, sino nace de nuestro Señor Jesucristo. Y este ir, no se trata solamente de ir con carteras diferentes, o con maletas distintas, o con el pelo más largo o menos largo el que lo pueda tener. Se trata de algo mucho más profundo, mucho más hondo. Se trata, como en el principio, de que los discípulos de Jesús, hombres y mujeres, todos, acogiendo la experiencia profunda que marca la vida cuando se acoge a nuestro Señor en nuestra existencia, vamos caminando y vamos entregando y regalando esa experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido. Esto es para todos los cristianos, pero esto tiene una fuerza especial para nosotros los catequistas, para todos nosotros. El momento es absolutamente nuevo, del mundo, de España, de la Iglesia. Las tareas nos las ha marcado el Papa en este sínodo del cual acabamos de escuchar, que es algo excepcional e importantísimo, porque es toda la Iglesia, a toda la Iglesia se la pide que opine, que verbalice lo que ella cree delante del Señor, que tenemos que hacer en estos momentos ante las preguntas, o sobre todo a esa pregunta fundamental que tenéis en el número 36, como se nos acaba de decir, y que nosotros vamos a intentar contestar en la medida en que podamos. Yo os invito a que esto lo hagamos con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras ganas. 26, perdón. La pregunta fundamental, el número 26. En una iglesia sinodal que anuncia el Evangelio, todos caminan juntos. Esto, veis que a veces, cuántas contestaciones en estos momentos de cristianos que se creen que tienen la verdad, contestan al sucesor de Pedro y a todos los demás, pero bueno, sobre todo al sucesor de Pedro. Ponen en cuestión lo que tenemos que hacer, porque se quieren agarrar a ideas, no a Jesucristo. Y este es el gran tema que nosotros tenemos también los catequistas. El gran tema que tenemos. En una iglesia sinodal que anuncia el Evangelio, todos caminan juntos, todos. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia iglesia particular? ¿Qué nos invita a dar el Espíritu para creer en nuestro caminar juntos? Hay tres palabras que el Papa nos ha dado, nos ha regalado a la Iglesia, y que de alguna forma constituyen el núcleo en el que tenemos que caminar en esta preparación del próximo sínodo. Comunión, participación y misión. La Iglesia, si algo tiene para poder anunciar el Evangelio, es que viva en comunión. Una Iglesia dividida, una Iglesia de opiniones y no alentada por la fuerza del Espíritu Santo, no es la Iglesia de Jesucristo. Es otra cosa que nos hemos hecho nosotros a nuestra medida. Y esta Iglesia, en la que puede haber opiniones distintas, en la que podemos, pero que sin embargo estamos dispuestos todos a caminar juntos. Y opiniones distintas en cuanto a lo mejor a métodos, pero no en cuanto a la persona a la que nosotros tenemos que llevar para anunciar el Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno tiene sueños, y el Papa lo decía en la primera exhortación apostólica que nos daba, cuando soñaba con una iglesia misionera, en salida, que no tiene miedo, que no está alerta, sino que la alerta que tiene es saber cómo puede comunicar y entregar a nuestro Señor en este momento de la historia a todos los hombres. Y decía, no solamente el Papa Francisco, sino ya esto viene del Papa San Juan Pablo II en la primera, aquella exhortación que nos dio Catequesis Tradendae.
que a mí me parece que es necesario recordar, cuando él decía, tenemos un solo maestro, Jesucristo. Solo hay un maestro. Claro, para un cristiano no es ese señor que me va a dar su opinión, o que cree que el camino hay que hacerle de no sé qué manera, o que discute, pues, qué sé yo, es decir, el modo de hacer la catequesis en estos momentos, que al fin y al cabo nos viene dado, y la Iglesia ha marcado una dirección, un camino para hacer esto. Por eso, es decir, esta consideración primera, queridos catequistas, es fundamental. Tenemos un solo maestro. Un solo maestro. Y la catequesis no es algo que nosotros tengamos ahora. Es una experiencia tan antigua como la Iglesia. La primera tarea de la Iglesia, después de venir el Espíritu Santo sobre los apóstoles, fue Pedro que empezó a dar la primera catequesis. Ante gentes diversas, distintas, con idiomas diferentes, con costumbres diferentes. Exageradamente lo pone el libro de los Hechos de los Apóstoles. Había partos, medos, elamitas, venidos de Mesopotamia, de Capadocia, de Panfilia, de Cirene, y todos escuchaban a Pedro en la lengua que ellos entendían y sabían. Porque el Espíritu entra en la vida de todos los hombres. No entra en una región, no entra en una raza, no entra solamente a través de un idioma. Pero naturalmente, ¿cómo entra? Cuando la experiencia de Jesucristo se lleva tan dentro, que uno comunica lo que tiene y uno da lo que tiene. Esto para mí es especialmente importante. La catequesis es la actividad pastoral y misionera por excelencia de la Iglesia. Estáis en el centro, queridos hermanos y amigos. Estáis en el centro. Es verdad que tenemos que hacer grandes esfuerzos. Y tenemos que hacer esfuerzos también, por mirad, no vale siempre lo hacemos así. Voy a exagerar, porque exagerando se entiende mejor, pero no toméis la exageración como la propuesta que yo os hago. Nosotros hacemos las iglesias, grandes salones para reuniones, y resulta que después no tenemos gente para reunirlos. El cambio que hemos hecho, perdonad, estoy exagerando, pero estoy para que se entienda, No salgáis diciendo que yo estoy en contra de las construcciones de ahora, No. Pero esta es una realidad. En la época mía, nos daban la catequesis no sé dónde, en la sacristía o en 5 grupos por la parroquia. Hoy tenemos nosotros, en general, salones, salas para catequesis, pero a veces no tenemos los niños. O los padres les cuesta mandar a los niños a la catequesis. Algo ha pasado en nuestra sociedad, en nuestro mundo. No podemos quedarnos solamente con hacer salones. Tendremos que repensar cómo tenemos que dar la catequesis. Entre otras cosas porque también la sociedad ha cambiado. Yo lo he dicho bastantes veces, incluso a vosotros. Ha cambiado bastante, es decir, hoy muchos padres trabajan, padre y madre, no podemos poner la catequesis a las 5 de la tarde porque los padres no están, no podemos solamente que vayan, gracias a Dios, los abuelos son los que están llevando hoy a los niños, pero tampoco ese es el método, porque hay que involucrar a quienes parieron y engendraron al hijo. Los abuelos son importantes y quizá están siendo muy importantes a la hora de hablarles de Jesucristo. Pero nosotros no podemos quedarnos ahí. El mundo que ha cambiado, pues a lo mejor exige pues otras cosas, que en vez de tener 3 o 4 catequistas, tenemos que tener 15, para que vayan a las casas a lo mejor a dar la catequesis. A la casa, a la familia. Y estoy insinuando un camino.
Porque hoy el tema no es el niño, es la familia. Es verdad que tendremos que hacerlo de una forma, no lo sé cómo habrá que hacerlo. Yo digo cosas porque cada uno después inventa lo que quiera. La catequesis es la actividad pastoral y misionera por excelencia de la Iglesia. Y esta actividad no la podemos relegar. No podemos tener solamente la homilía del domingo, entre otras cosas porque a veces ni los padres de los niños han ido a esa homilía. Por eso, toda la buena nueva brota de la fuente que es Cristo. Y ahí también tenemos nosotros un reto para nosotros, no solamente para prepararnos para la catequesis, sino cómo asumimos nosotros esta misión de catequistas, que es la misión de Jesús, que es la que nos entregó Jesús a todo el pueblo de Dios. Id al mundo. Y esta misión de catequistas exige que nos preparemos. No podemos ir al mundo de cualquier manera. Tenemos que ir al mundo con una experiencia profunda de Jesucristo, nuestro Señor en la vida, de conocerle cada día más y más. No se trata solamente de tener métodos, bueno, comparado con hace 20 años, pues fijaos, tenemos libros por todos los sitios, de todos los estilos. Todas las editoriales publican algo. Pero ¿basta eso? Yo creo que todos hablamos de la catequesis, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo singular y especial. Mirad, en esta fase que estamos viendo del sínodo, en la carta pastoral que yo os he escrito esta semana, os digo alguna cosa que me parece que es importante. Nunca tengamos la tentación de convertir la consulta que se nos hace en una especie de sondeo que hace la Iglesia para ver qué es lo que pensamos nosotros, o una especie de parlamento en el que hablamos, damos nuestras opiniones. Nunca tengamos esa tentación de convertir esta consulta que se nos hace en esto. El sínodo no es eso. El sínodo nos invita a que nos reunamos en nombre de Jesucristo, pidamos al Espíritu Santo su ayuda, que nos dé su ardor, que nos dé su fuerza, que nos dé su inspiración, que nos acompañe en este momento como lo hizo en otros momentos de la Iglesia. Sí, pidamos esto, para que nos pongamos en camino y nos pongamos sin miedos, fiándonos del Señor, no diciendo lo que a veces decimos, es que siempre se ha hecho así, pero señores, eso que se hizo así siempre, como han cambiado las circunstancias, y hoy hay autopistas, no hay caminitos solamente, pues hay que entrar por la autopista. No se puede ir solamente por el camino que yo tenía hecho, a mi modo, fiándonos del Señor, que nos dijo que nunca nos dejaría solos, que el Espíritu Santo nos acompañaría siempre. Es un tiempo de escucha, de caminar juntos. Queridos hermanos, esto es fundamental, de caminar juntos y en comunión. Os voy a decir una cosa, mirad, hoy en una sociedad en la que predominan pues una mentalidad secularizada, que a veces intenta expulsar la religión del espacio público, en esta sociedad, a veces, entre los cristianos, se da una reacción. Y es la reacción del integrismo radical. Un integrismo religioso que no respeta la libertad de los otros, que quiere imponer al otro las cosas, que además se cree con la verdad, que alimenta la intolerancia, que alimenta el desprestigio del otro. Pero también se puede dar otras cosas, ¿no? Se puede dar otras cosas. Por eso, en este momento, escuchar al Espíritu Santo es fundamental en nuestra vida.
¿Qué quiere el Señor de nosotros en estos momentos? ¿Cómo quiere que nosotros lo mostremos? Hagamos viable la presencia de Jesús en medio de este mundo. Por eso la acción del Espíritu para nosotros es fundamental. La Iglesia es una profecía en medio de este mundo. En un mundo, fijaos, el Papa nos lo ha dicho, a través de las 3 encíclicas que nos ha dado el Papa, nos lo está diciendo. Recordad la primera encíclica que decíamos que estaba escrita a 2 manos porque la había comenzado el Papa Benedicto XVI y la termina el Papa Francisco. Nos habla de la fe. De la fe. La adhesión a Dios no es algo de antes de ayer. Dios está presente entre nosotros. Y los discípulos de Jesús tenemos que mantener esa presencia en medio de un mundo que parece que quiere retirar a Dios haciéndose otros dioses y manejando esos dioses que son de barro, que se caen, que se rompen, manejando este mundo. Es decir, pero también nos habla, cuidad el templo que nos ha dado Dios, cuidad el mundo, la tierra en la que vivimos, cuidémosla, que la hemos estropeado, que estamos utilizándola para nosotros, pero no para descubrir la grandeza de un Dios que ha hecho todo lo que existe y que nos ha dejado lo que ha puesto en este mundo para que nosotros seamos cada día y crezcamos más en humanidad, en altura y en estatura, según Jesucristo. Y por otra parte, la encíclica que nos ha regalado últimamente, Fratelli Tutti, sois hermanos. Si es que parece que, nos lo dicen los cristianos también, si es que parece que no habéis rezado nunca al Padre Nuestro, aunque todos los domingos cuando vais a misa digáis, tenemos el atrevimiento de decir Padre Nuestro. Pero oye, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que unos hombres y mujeres que caminan por esta tierra, siendo discípulos de Jesús, dicen Padre Nuestro? ¿Qué contagian? Que es un Dios, que nosotros tenemos un Dios que es Padre. Somos hijos de Dios, somos hijos. Y tenemos que escuchar a este Dios que nos ha hablado en su Hijo. Pero al mismo tiempo, somos hermanos de todos los hombres. No podemos escaquearnos de los demás, de los que también piensan diferente a nosotros. Hay que llevarles la fraternidad que construye Jesucristo nuestro Señor. A mí me parece que hay páginas preciosas, pero yo creo que hay páginas, si volvemos a releer el Concilio Vaticano II, esto está tan claro, tan evidente en la Constitución Lumen Gentium, en la Constitución Gaudium et Spes, en la Constitución Verbum Dei, es tan evidente esta nueva época que ya está presente entre nosotros. Queremos también los cristianos que pensemos y que manifestemos lo que el Espíritu en nuestras vidas nos dice, como bautizados que somos. El concilio nos lo certificaba en la Constitución Lumen Gentium, cuando hablando dice, escuchando al pueblo de Dios, que participa también en la función profética de Cristo. Y esto es esencial para todos nosotros. Por eso, qué bueno es caminar, entroncar todo lo que somos como catequistas también en este proceso sinodal, que no es un camino para ver quién puede más, a ver quién vence o a ver quién piensa mejor. La Iglesia hace este camino y se presenta como una profecía en el mundo. Fijaos que es verdad que la Iglesia somos una profecía. Hay comunidad de naciones, Europa es una comunidad, pero fijaos cómo estamos, cada uno mira para un sitio. La Iglesia, sin embargo, en medio de este mundo y de todas las naciones, es una profecía. Propone un proyecto, la Iglesia se presenta en el mundo con un gesto profético de hacer camino juntos, de todos los lugares del mundo, de buscar cómo cada uno tiene algo que aprender del otro. Cada uno escucha a los otros, y todos
todos juntos, escuchamos al Espíritu Santo. Haciendo este camino, nos unimos a toda la Iglesia, a todos los bautizados, pero además, como nos dice el concilio, nos unimos a toda la humanidad, porque esta Iglesia que camina, que vive en comunión, que participa en el anuncio del Evangelio, que se lanza a la misión a caminar por este mundo, esta Iglesia, como nos dice el Concilio Vaticano II, en el número 1 de la Gaudium et Spes, comparte los gozos, las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres, y se lanza a este mundo. Por eso, fijaos, yo creo que en este momento, en este tiempo de la sinodalidad, de este caminar juntos, se nos invita a ser grandes de corazón, al estilo y a la manera de Cristo. Se nos invita a no estar esperando a ver a quién doy un trastazo porque piensa distinto de mí. Esos que dan trastazos, es verdad que tienen el título de cristianos, mal cristianos. Porque un cristiano no da trastazos. Ama. Recordad lo del Evangelio del domingo, cuando aquellos dos le piden al Señor, a ver qué puesto tenemos. Y dice, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Es decir, ¿podéis amar hasta dar la vida? ¿No cascando al otro? Esto es esencial, queridos. Lo digo con fuerza. No os estoy riñendo, que no. Lo digo con fuerza porque lo pienso así. Pero a mí me parece que esto es importante. Es que es importante porque si no nos detenemos en cosas que son secundarias. Jesús nos dice, él mismo además, esto que os decía yo antes del catequista, ¿no? Tenemos un solo Maestro, Jesucristo. Él mismo nos lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Y conocer al Señor, nosotros, los catequistas, para poder darlo. Esto es esencial. Es esencial. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 2, se nos dice que a los cristianos en el principio nos llamaban discípulos del camino, es decir, de ese camino que es Cristo, no de otra cosa. Por eso tenemos que descubrir, más que los encuentros que dentro de 2 años vamos a tener del sínodo, tenemos que descubrir la grandeza de la misión que tenemos nosotros. Por eso, pues yo os invito. Es verdad que los métodos son importantes, pero nunca os quedéis en el método. Los métodos son importantes, pero los que arrastran son los testigos. Los que han arrastrado siempre son los testigos. Y un catequista tiene que ser testigo. Ante los niños, ante los jóvenes, ante las familias, tiene que ser testigo. Y como veis, el Papa Francisco ha dado una importancia especial al catequista, una importancia singular al catequista en la misión de la Iglesia, la que ha tenido a través de la historia de la Iglesia. Por eso yo os invito, no sé, que en este mundo que a veces está secularizado, que tiene, como os decía, que tiene a expulsar la religión del espacio público, donde a veces se da dentro de nosotros una especie de integrismo religioso que no respeta la libertad, que alimenta la intolerancia, la violencia. Precisamente ahora la Iglesia está llamada a ponerse y a renovarse bajo la acción del Espíritu Santo, para que nos pongamos todos a la altura a la que Cristo nos está llamando, escuchándonos, dialogando, discerniendo, caminando juntos. Esto es un signo profético en medio de nuestro mundo, ¿no? Por eso yo creo que ¿cómo aprendemos a ser catequistas? Al lado del gran catequista que ha sido Jesucristo. Me parece que este tema es esencial
para nosotros. Pues muchas gracias por la paciencia que tenéis, pero yo os animo a que esto sea para nosotros. Este momento, el catequista tiene una misión fundamental en la vida de la Iglesia. Fundamental. Y haremos, bueno, ahí tenéis el poder prepararnos, el poder, tanto en los centros que tenemos aquí en la diócesis, que gracias a Dios, aquí en nuestra diócesis de Madrid, tenemos muchos medios para podernos preparar. No solamente porque tengamos que tener reunión, no, es que a distancia podemos hacerlo. Y además, pues si yo no sé manejar el ordenador, pues me junto con otros 2 catequistas y lo hacemos juntos. O el que más sabe, que aporte más. Pero a mí me parece que esto es importante. Gracias a todos. Tenemos ahora un breve espacio de tiempo, pero lo podemos aprovechar, aunque sea simbólicamente, con 2 o 3 personas que quieran preguntarle algo a don Carlos. A mí, si es un tema de los materiales de catequesis o de la formación de catequistas, más específico, ¿no? Pero, bueno, pues vamos a dejarle el micrófono inalámbrico a Blanca para que pueda acompañar, también puede ayudar a alguno de los voluntarios si están por ahí, y que pueda pues responder a algo. También es importante hablar desde el micrófono, no solamente para que oigamos toda la sala, sino para que nos oigan bien, incluso si se puede que nos vean los que nos están siguiendo por YouTube. Por lo menos en los lugares donde yo he estado y las personas que conozco, parecía que la catequesis era asimilada a una extraescolar más, por parte de los padres y por parte de los niños, con la consecuencia de que la catequesis, misteriosamente, no quiero hacer el juicio sobre las personas ni sobre los catequistas, pero si decían los obispos franceses aquello de que la confirmación era el sacramento de la apostasía, para nosotros la primera comunión se ha convertido tantas veces en el sacramento de la apostasía, ¿no? O sea, unos niños aguantan la comunión y dicen, no, si yo ya no voy a venir, ¿no? Entonces me parece que este proyecto permite una cercanía a la pertinencia de la fe para la vida, que yo creo que es el gran tesoro. Mientras no se descubre esta condición, que no es lo que yo le doy a Dios, sino lo que Dios me da a mí, pobre de mí, pues entonces estaríamos perdidos. Pues lo agradezco de corazón, aunque haya que hacer el esfuerzo, y creo que lo tenemos que hacer, de acoger el significado y el método de esta renovación. Gracias. Pues muchísimas gracias, Pedro Pablo. Hemos intentado aplicar al máximo lo que nos pide el Directorio para la Catequesis, que es precisamente esta idea fundamental que nos explicaba antes don Octavio Ruiz, una catequesis querigmática, no es la doctrina cristiana. No es enseñar doctrina cristiana, es enseñar a vivir, a descubrir, a entusiasmarse con Jesucristo, como nos decía ahora don Carlos. El nuevo directorio está todo el nuevo directorio imbuido por esta idea principal. Hemos tenido la suerte de que en el equipo de expertos teníamos a 2 miembros del equipo de expertos, consultores del Consejo Pontificio, y que estaban al día de cómo se estaba preparando el directorio, y por eso con tiempo hemos podido incluir muchos criterios y muchas ideas que luego han quedado plasmadas en el nuevo directorio. Aprovecho para deciros que tenéis también este cuaderno aquí para luego los que se los queráis llevar, transmitir el testimonio de la fe según el nuevo directorio de la catequesis, que es como un resumen, un mini resumen de los 2 libros que os hemos acompañado. Yo sí aprovecho que has preguntado esto, Pedro Pablo, porque creo que, como nos ha dicho don Carlos, lo fundamental es el catequista. Un buen catequista con los peores recursos dará una buena catequesis, y un mal catequista con los mejores recursos dará una mala catequesis. Y eso que ha dicho don Carlos, eso es fundamental. Pero bueno, si tenemos una ayuda de unos buenos recursos. Hombre, a mí me da pena de que hay muchas parroquias en Madrid que prefieren o no usar ningún recurso, o improvisarlos cada semana, o usar otros.
pues la libertad de los hijos de Dios. Don Carlos no ha querido que nada de estas cosas que no sean necesarias se impongan por obligación, y si no me corrige que está a mi lado. Pero sí que es verdad que, como muchas veces me recuerda Monseñor José Cobo, que no ha podido hoy estar aquí porque está representando a don Carlos en la Confederación de Religiosos, pero como él muchas veces pues me dice, tú recuerda siempre que son los materiales de la diócesis y que son los que la diócesis quiere y los que don Carlos quiere, ¿no? Bueno, pues eso, son meros recursos, pero ahí están. Y sobre todo hemos intentado, yo recuerdo que don Carlos, cuando me pidió este servicio a la catequesis, pues una de las cosas que me dijo es, yo le dije, yo de catequesis sé, porque gracias a Dios siempre está muy metido en la catequesis, incluso en el bienio de catequética de San Dámaso, pero no soy un experto en catequesis, por eso quise rodearme de ese equipo de expertos. Y él me dijo, bueno, pero la catequesis es fe y comunicación, una de las definiciones. Dice, de comunicación sí que eres experto y la fe sí te la supone, ¿no? Que la tienes. Entonces, bueno, pues hemos querido introducir también toda esta dimensión comunicativa, ¿no? Por eso todo este material audiovisual, etcétera, ¿no? Yo querría aprovechar esta ocasión con esta pregunta, pero Pablo, que te agradezco, con este comentario que te agradezco mucho, para preguntarle algo obvio a don Carlos, pero que es bueno que él nos lo diga. Don Carlos, ¿usted considera que estos son los materiales los que en principio, por comunión con la Iglesia, por tal, pues son idóneos para que se trabajen en las parroquias en Madrid? Naturalmente que yo creo que hay un proyecto que a través de esos materiales queremos entregar. Y yo creo que todos nos podemos... Después, oye, si vosotros veis en la utilización que hay algún fallo o que hay que corregir, para eso está el delegado también. Pero que creo que es bueno que en la Iglesia que camina a Madrid tengamos un mismo proyecto de trabajo, me parece que eso es fundamental. Porque no hacemos mis ideas. Yo no implanto. ¿Sí? Yo intento realizar un trabajo que, no sé, que como ahora mismo vamos a hacer lo del sínodo, podían habernos hecho otra pregunta, pero hombre, no contestéis, vamos a ponernos todos de acuerdo en toda la Iglesia Universal para contestar a esto que nos pide el Papa, y que esto es importante. A lo mejor hay una pregunta más original, pero oye, no. Bueno, pues igual pasa aquí, ¿eh? A mí me parece que se han hecho unos materiales, vamos a caminar juntos. Si hay que cambiarlos o hay alguna cosa que os parezca mal, decidlo. Si hay una insistencia en ciertos aspectos, pues decidlo. Decir lo que vosotros creáis, pero se le dice y ya se irá cambiando poco a poco. Pero a mí me parece que entrar todos juntos con una misma acción, que los niños de la Vicaría 1 o del arciprestazgo de no sé dónde piensen exactamente igual que la Vicaría 8, que a veces está más lejos, y que puedan hacer lo mismo, pues me parece que eso es fundamental. Es decir, en la Iglesia no hacemos las cosas, no sé, por hacer. No se nos da de Roma lo de catequesis, el director de catequesis, porque se le ha ocurrido. No, es para toda la Iglesia. Para toda la Iglesia, y en ese marco vamos a ir trabajando todos. Bueno, pues igual aquí, yo creo que es importante esto. Muy bien. ¿Otra pregunta? Sí, buenos días. Soy Carmen Hernández de la Vicaría Séptima Coordinadora. Una preguntita, don Carlos. Hemos recibido con alegría el regalo del ministerio del catequista. ¿Cómo piensa la diócesis desarrollar este ministerio y quiénes serían los candidatos para el mismo? Muchas gracias. Sinceramente, en la diócesis lo hemos leído, supongo que lo han leído todos, ¿no? Pero no hemos trabajado cómo se desarrolla ese ministerio. Entre otras cosas, porque tampoco se ha hecho a nivel de Iglesia en general. Donde más extendido está es en América Latina, donde más extendido está, pero tampoco en los obispos que yo he hablado lo han... es decir, han hecho la determinación, hay diócesis que lo han hecho, pero no de una forma conjunta. Yo creo que aquí tenemos que esperar también a que la Conferencia Episcopal Española nos pongamos de acuerdo con todo esto.
Me sospecho, por lo que he visto en el orden del día, que en la próxima conferencia episcopal esto se va a tratar. No definitivo, porque hay muchos temas, pero este tema es uno de los que entra. Entiendo porque lo que no podemos hacer es que de repente un obispo salgamos por ahí haciendo, oye, vamos a ponernos de acuerdo, ¿cómo lo llevamos a cabo todo esto? ¿Qué pedimos para este ministerio? No solamente la preparación, ¿qué otras cosas pedimos? Lo mismo que se pide para ordenar a un sacerdote o para que un religioso asuma los votos, que es lo que se pide. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces esto no se ha hecho todavía en la conferencia episcopal, no se ha trabajado esto. Supongo que el grupo de obispos de catequesis, pues estaréis trabajando. Están trabajando, sí, en el... Pero a nivel general no se ha hecho todavía. Pero habrá que hacerlo. Yo creo que es algo que es un tema que es importante. Por eso a mí me parece que esto que hemos dicho antes de los lugares de preparación, tenedlos, los que podáis hacerlo, hacedlo. Porque el ministerio también se te da a alguien que está preparado. No podemos hacerlo porque sí. Entonces a mí me parece que bueno, vamos a trabajar en ello, porque es algo que es muy reciente, ¿entendéis? Muy reciente. Está el documento, pero a ver cómo ahora se lo damos a los catequistas. Porque no será en general a todos, sino vamos a ver cómo hacemos esto. Porque habrá el catequista de los catequistas, de todos los catequistas. No sé, no te puedo contestar porque esta reflexión, hemos leído el documento, pero no tenemos más, ¿no? Ahora, sí que es urgente, O sea, es urgente porque, como os decía antes, es que, oye, que es que en este momento hay mucha gente que no sabe nada, No sabe nada. El mismo documento de Antiquum Ministerium lo que plantea unos pasos, un paso previo, efectivamente, el que ha dicho don Carlos, que es el de el discernimiento a nivel de conferencias episcopales. Hay uno todavía previo, que es que desde la Congregación del Culto Divino saquen el rito el ritual, ¿cómo se da? El ritual, ¿cómo se da ese ministerio? Ese ministerio, porque ya en el ritual aparecerán algunas claves fundamentales. Y luego ya será el discernimiento diocesano que tenemos que hacer, pero efectivamente, pues yo creo que todo el mundo de la catequesis, los catequistas, estamos todos muy ilusionados, muy contentos, bueno, toda la Iglesia, ¿no?, con este nuevo ministerio. Existía el ministerio del acolitado y del lectorado ya, como ministerios laicales, pero que ahora ya haya un ministerio, me parece que se va completando esa triada de ministerios laicales de la vida de la Iglesia que anuncia la palabra, que celebra los misterios de la fe y que se ofrece diaconalmente al servicio de los más necesitados. Bueno, pues seguramente pienso yo aquí no soy, pero pues termine cerrándose ese círculo con ministerios laicales. Ya este segundo paso es un paso fundamental, claro. Lo que sí es verdad es que por ejemplo, en América Latina, en ciertos países sobre todo, está muy desarrollado este ministerio. Y a veces las comunidades están dependiendo del catequista solamente. Hay comunidades cristianas que dependen del catequista. La relevancia que tiene el catequista es allí fuerte. Y hace muy pocos días que he estado yo con dos obispos de Guinea Ecuatorial, también ahí el catequista tiene una importancia grande. Están dando. Pero incluso con otros obispos de África que han pasado por Madrid y hemos podido hablar de esto, tienen una importancia. Pero a mí me parece que donde está más desarrollado es en América Latina, en ciertos países de América Latina, el tema del ministerio del catequista. Y también tenemos que escucharles, escuchar dónde está más implantado esto, ¿no? Y qué es lo que les han dado. Porque de alguna forma a veces el catequista lleva la responsabilidad de una comunidad cristiana.
Él va, celebra la palabra, entrega la catequesis, la reflexión o lo que fuere, ¿no? Y bueno, pero gracias por la pregunta, porque es importante. Pero vamos, no tengáis miedo, que cuando yo sepa algo, os lo daremos a conocer rápidamente. Una tercera pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Alberto. Bueno, más que todo es hacer un comentario de que nosotros no dejemos de dejar sembrado en los niños o preadolescentes o adolescentes la semilla, porque si no dejamos sembrado esa semilla, que es muy importante, porque cuando el niño crece, la semilla también va a crecer y se va a formar el árbol. Y así como el árbol crece, también va a dar frutos. Si nosotros no dejamos sembrado bien esa semilla en los niños, entonces al final los frutos no se van a ver en los niños, porque nosotros queremos que salgan para que esos árboles pequeños o esta semilla pequeña que se sembró, al final dé frutos. Si no da frutos, en vano se hace todo esto y en vano todo el material que tenemos. Amén. Muchas gracias, Alberto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Todavía nos da tiempo a una cuarta. Vale, pues entonces lo dejamos aquí, porque tenemos ahora un último punto, que es un punto celebrativo. Como veis en la mesa, a la izquierda de don Carlos está Laura Moreno, que es nuestra delegada episcopal de Infancia y Juventud. Si todos tenemos que trabajar sinodalmente, también las delegaciones diocesanas tenemos este empeño de trabajar juntos. Y si hay dos delegaciones que tienen que trabajar juntos en la diócesis, son la de Infancia y Juventud y la de Catequesis. Del primer momento nos hemos entendido fenomenal y bueno, una de las pruebas es la acogida junto con el párroco, que ahora se ha tenido que ir a celebrar un bautizo, pero también de la Delegación de Juventud, porque sabéis que estamos en la casa de la Delegación de Juventud. Y bueno, pues es una labor. Sabéis que los niños que nos ocupamos desde la catequesis y los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes, si nos preocupamos en la catequesis por ellos es en tanto en cuanto están en manos de un proceso de iniciación cristiana. Pero ese no es el único abanico pastoral de los niños, los preadolescentes y los adolescentes y jóvenes, que el de la iniciación cristiana. Es necesario ese ropaje de toda la comunidad parroquial. Habrá adolescentes y jóvenes que ya han terminado su proceso de iniciación cristiana, pero siguen en ese acompañamiento mistagógico de la comunidad. Y ahí todas las iniciativas de la Delegación de Infancia y Juventud son aliadas con la catequesis y las de la catequesis aliadas con la Infancia y Juventud. Esta mañana algunos catequistas que querían haber venido al encuentro no han venido porque han ido con adolescentes a la Lorenzada. Y para nosotros la Lorenzada, la Javierada, no es algo ajeno a la catequesis, es parte fundamental estas iniciativas porque son catequéticas. O sea que estamos en el mismo barco, lógicamente, ¿no? Pero es que además este año celebramos 10 años de la Jornada Mundial de la Juventud. Una jornada en la que participaron como voluntarios muchísimos catequistas. Nosotros hemos querido recordarles especialmente y agradecer especialmente esta mañana. Antes de nada vamos a ver, ya que no está y nadie se lo vamos a contar, vamos a ver a don José Cobo hace 10 años. No era obispo, era párroco en Madrid. Le vamos a ver hace 10 años en un trocito de un vídeo, el mismo vídeo que antes estabais viendo cuando hemos llegado, La aventura de la fe, en el que intervino mucha gente y él intervino contando una experiencia de los jóvenes en la JMJ, pues muy interesante. Es una muestra de él, que entonces era un párroco de Madrid, hoy es obispo auxiliar, bueno, pues el empeño con el que con los catequistas y con los jóvenes de la parroquia pues se pusieron a disposición. Vamos a ver un momentito este vídeo que nos va a hacer recordar cómo éramos hace 10 años. Cuando veníamos de Colón, veníamos con la gente de la parroquia y nos subimos al autobús. Y entonces inmediatamente llenamos el autobús. Y el conductor era un chaval joven. Y entonces, bueno, pues iba todo el mundo picando su billete y me mira y me dice, esta gente es distinta, ¿eh? Dice, yo de estos sí me fío. Dice, mira, yo no soy creyente, pero de estos sí me fío. Y se inclina a mí y dice, ¿y qué le dais?
y venía detrás un chaval de la parroquia que llevaba la cruz de la JMJ y le dice: nos dan a este, toma, te lo regalo. El chaval, el conductor, se quedó totalmente cortado. Vinimos al viaje y cuando nos bajamos, me bajo por la entrada delantera y veo que el chaval me despide y se había colocado la cruz de la jornada en el pecho. Bueno, pues en el vídeo le interviene varias veces junto con tantos jóvenes, voluntarios y no pocos catequistas. Bien, hemos querido reconocer este año a un sacerdote que hace 10 años aunó a todos los voluntarios, entre ellos a tantos catequistas. Le pedimos a Laura Moreno, delegada episcopal de Infancia y Juventud, que nos diga quién es y lo llame para que pueda recibir una pequeña placa de manos de nuestro arzobispo, el cardenal Carlos Osoro. A ver, ese micrófono. A ver, ahora. Hola, ¿uno? No, vamos a... Ahora sí, ahora se oye, sí, ahora se oye, don Carlos, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, y ciertamente estoy muy feliz de acompañar este encuentro, de estar con todos vosotros, por lo que dijo Manuel. Necesitamos estar muy unidos y muy en comunión, muy sinodalmente, como la Iglesia nos pide hoy. Bueno, fueron 20.000 aquellos voluntarios que apoyaron ese feliz acontecimiento que fue la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011. Muchos de ellos eran catequistas, como sabéis, seguramente algunos de vosotros está en esta sala esta mañana. Lo fueron junto a miembros de las comunidades parroquiales, de los centros religiosos, de los colegios, de movimientos, de asociaciones, tantos jóvenes que se ofrecieron como voluntarios en aquella oportunidad. Y me parece que nadie mejor que el propio Papa Benedicto XVI, que cuando regresó a Roma, días después, recordó lo siguiente. Él dijo: una de las experiencias más importantes de aquellos días ha sido para mí el encuentro con los voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud. Eran alrededor de 20.000 jóvenes que, sin excepción, habían puesto a disposición semanas y meses de su vida para colaborar en los preparativos técnicos, organizativos y de contenidos de la Jornada Mundial de la Juventud. Y precisamente así habían hecho posible el desarrollo ordenado de todo el conjunto. Al dar su tiempo, el hombre da siempre una parte de la propia vida. Al final, dice el Papa, estos jóvenes estaban visibles y tangiblemente llenos de una gran sensación de felicidad. Su tiempo que habían entregado tenía un sentido, precisamente el de dar su tiempo y su fuerza, que habían encontrado el tiempo, la vida. Pues entre nosotros se encuentra la persona que coordinó todo esto, toda aquella movida que deslumbró al Papa y que hizo tanto bien en la Iglesia, pero sobre todo que caló en la vida de muchos jóvenes como una experiencia de gracia, una experiencia de Dios. Es sacerdote, desde la Secretaría General del Comité Organizador de la Jornada Mundial de la Juventud, organizó el voluntariado diocesano, entre otras muchas tareas. Es don Gregorio Roldán Collado, conocido como Goyo, actual párroco de la Asunción de Nuestra Señora en el centro de Aravaca, y que fuera en aquellos años el delegado de Juventud de esta querida Archidiócesis de Madrid. Querido Goyo, te pedimos que subas a este estrado en agradecimiento por aquel servicio. Digo, en agradecimiento por aquel servicio, también en agradecimiento de todos los catequistas y aquí de la Delegación de Catequesis. Es un honor para mí entregarte este reconocimiento.
Vamos a entregar esto. Le habíamos dicho solamente que agradeciera a los catequistas por la JMJ, pero él los representa a todos. Yo no venía a esto. Además venía con cierta tensión porque han cortado Recoletos y me han hecho dar una vuelta enorme. Digo, no llego a hablar de lo que me ha pedido Manolo Bru. Bueno, luego se atascó la columna al aparcamiento a un señor que veo delante de mí. Digo, pues ya no llego. Ya no llego. Pero yo venía a otra cosa, no venía a esto, de verdad. Y estoy agradecido, don Carlos, por este tiempo pequeñito que se me concede aquí ahora, pero que lo pequeño siempre es grande y hermoso, porque es esencial. Yo, cuando empecé a intuir, sentado ahí, una estrategia, pues estaba nervioso y a la vez emocionado, sobre todo escuchando las palabras que ha leído Laura del Papa Benedicto XVI, que tiene otras luego el 22 de diciembre de aquel año 11, en el discurso a la curia, que es tradición que hacen los papas, donde reconoce su estancia en Madrid como un gran acontecimiento en su vida, una gran experiencia, y recuerda 3 momentos importantes. Una, la adoración del Santísimo por la noche, con aquella gran tormenta, donde él dijo, hemos vivido una aventura de la fe, impresionante. 2, el encuentro de discapacitados que hubo en San José, pared con el aeropuerto de Cuatro Vientos, que también tocó preparar a los jóvenes de la Dereju de aquel momento con expertos en medicina. María José estará, no sé si está por aquí, pero fue la que lideró aquello, una mujer excepcional. Y el tercer subrayado que hace el Papa es el de los voluntarios, de aquella Jornada Mundial de la Juventud. El Papa dice 20.000, yo voy a corregir 30.000. Pero bueno, unos subimos y como es la autoridad del Santo Padre, pues nada, 20.000, pero muchos fueron. Y además, muchos, la gran parte, no pudieron disfrutar de los actos centrales, porque estuvieron en sus parroquias cuidando, estuvieron en los colegios, en los institutos, en los polideportivos, todas esas realidades que nos dejó el estamento civil, ¿no? La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, el Gobierno de la Nación, todo eso lo cuidaban los voluntarios que no pudieron estar en aquellos actos centrales, pero que sí pudieron acudir prácticamente todos al IFEMA, al pabellón número 10. Esto es una experiencia grande, ¿no? Se decía que todo evento, si es un evento de la Iglesia, no puede estar nunca vacío, es un evento siempre con contenido, un evento que sirve para experimentar la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios a través de los elementos formativos de cada evento. Habéis citado la Lorenzada, la Javierada, el Camino de Santiago. Ayuda a vivir los elementos celebrativos y crece la espiritualidad de los jóvenes y de toda la Iglesia. Es, en definitiva, una manifestación de la Iglesia en comunión, impresionante, que supera toda frontera vicarial. Están aquí los vicarios. Las delegaciones tenemos más territorio donde caminar, ¿no? Una experiencia tan rica que yo solamente puedo decir gracias. Ya lo hacía en la oración de aquellos tiempos, gracias a nuestro Señor, también por los esfuerzos, los sacrificios y los sinsentidos del trabajo pero es un trabajo para la Iglesia y para los jóvenes. A uno le daba tentación de tirar la toalla y hablé con el entonces arzobispo de Madrid, el cardenal Rouco, un 23 de febrero. Me acuerdo, digo, esto es como un golpe de Estado. Y él me dijo, mira, Goyo, tienes que darte cuenta de que lo importante son los peregrinos, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, que son responsables de los miles de jóvenes que van a venir a ser acogidos a Madrid. Y yo ya, pues con eso ya no protesté más. Solo protesté una vez, esa, el 23F, protestarme, quejarme, relatar lo que estaba viendo que yo no entendía, ¿no? Pero el Señor siempre te dice, mira, tira para adelante, ¿no?
Y es lo que hemos hecho todos. Gracias a los que estáis aquí. ¿Cuántos estuvisteis en la JMJ, los que estáis aquí? Fíjate. Esto es un sondeo pastoral. Sí. Bueno, pues ya está. A mí me salieron canas en aquello, pero no se me cayó el pelo como a otros. Porque José Luis, el vicario de la 2, le tocó estar de párroco joven por allí, por Cuatro Vientos, en la parte de atrás, que se tuvo que expropiar, el gobierno expropió una zona para que cupieran todos los jóvenes, y me llama por la noche, no tenemos agua, no nos traen nada, no hay ningún médico. Y yo, pues no sé, pues ya veo lo que hacemos, ¿no? Y colgué el teléfono, pero serían la 1 o las 2 de la madrugada de aquella víspera de la misa del Papa, ¿no? Tantas experiencias, tantos pequeños detalles, gracias a Dios. Luego, el año 12, en febrero, el Papa Benedicto me hizo monseñor, me hizo capellán de su santidad, y yo con eso ya me di por pagado. Ya me di por pagado, que es creerte algo y simplemente es un reconocimiento que ya está, te puedes poner una filetata o con esta historia, y bueno, todo muy bien, pero yo siempre he dicho, si algo me encomiendan, perdón por esta orgullosa humildad, lo tengo que sacar adelante. No por cabezonería, sino con la colaboración de todas aquellas personas que en mi entorno, en el camino, han estado. Y esto me emociona, porque ha sido un trabajo de toda la de Leju, que había jóvenes, había religiosos, religiosas en aquel momento, sacerdotes de la diócesis, ¿verdad?, con el apoyo de los vicarios, con el apoyo de los obispos auxiliares, sobre todo, claro, quien te nombra, ¿no?, el arzobispo ahora emérito. Pero me emociona saber y reconocer en ese detalle a tantos centenares de jóvenes que durante tantos años, desde el año 96 que preparábamos los de París, que es cuando yo empecé a asumir esto, tantos han pasado por la delegación, tantos han entrado en la vida matrimonial, en la vida consagrada y en el seminario. Estos eventos, esas trayectorias son ricas, donde Dios entra y transforma. Gracias por esto que yo no esperaba, pero ya he hablado, porque yo venía a hablar de lo mío. Muy bien. Gracias. Y por último, Laura y don Carlos, creo que unas últimas palabras pueden, después de esto, ser muy apropiadas para recordar que también todos los catequistas, toda la catequesis en Madrid, tiene que estar implicada en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que va a ser muy cerquita de aquí, ¿no? Nos hacen una invitación. A ver si, sí, ahora sí. Sí, exactamente, ¿no? Toda Jornada Mundial de la Juventud viene de otra, anterior, es una cadena que empezó allí en el año 86 y da pie a la siguiente. Entre Madrid y Lisboa, que es la próxima, ya ha habido dos jornadas mundiales. Y ciertamente, sabéis que la cruz de la JMJ está peregrinando todavía por las diócesis de España, ya lo ha hecho por la nuestra, con un encuentro, yo diría, de muchísima gracia y de muchísima felicidad para los jóvenes que después de casi 2 años de pandemia no nos podíamos encontrar. Lo hicimos en la explanada de la catedral, con la presencia de don Carlos, de los obispos auxiliares, de los vicarios, bueno, de toda la iglesia, como tiene que ser. Y lo hicimos con el lema "Levántate, empieza el camino". Ese camino que juntos tenemos que hacer, y es que estáis todos invitados, especialmente para que lo comuniquéis a los jóvenes con quienes estáis. Y ciertamente la invitación la hace don Carlos, nuestro obispo. Bueno, pues muchas gracias. Habéis escuchado ya Laura y todos los proyectos que también tenemos, ¿no? Yo querría terminar sencillamente con deciros
algo que a mí siempre me impresiona. Hay frases que se graban en la vida de uno, ¿no? Y una de esas frases es una de San Agustín, que dice más o menos así, que el mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página. Nosotros somos viajeros y queremos la página entera, las páginas enteras del libro, que son las situaciones que hoy vive la gente, ¿no? Y vivimos en Madrid las situaciones, ¿no? No todo el mundo piensa como nosotros, no todo el mundo ha acogido a Jesucristo como nosotros, no son las circunstancias estas que vivimos las de antes de ayer, son muy diferentes en la vida social, en la vida política, en la vida misma de la Iglesia, ¿eh? No son iguales. Tenemos direcciones que nos han marcado y que nosotros me parece que debemos de asumir. Por eso yo os invito a que leamos todas las páginas. Todas las páginas que son, en definitiva, no solamente la nuestra. Hay una nuestra que por lo menos la sabemos, que es la de nuestro Señor, la que nos entrega nuestro Señor, ¿eh? Pero esa página es una página que es como la cubierta entera del libro. Tiene que ocupar todo el libro y tiene que entrar en todas las páginas del libro. Y eso estáis llamados también vosotros los catequistas. Así que muchísimas gracias por todo lo que hacéis. No sé, yo creo que hay algo que está en el Evangelio, y es que si vivimos buenas vidas, los tiempos también serán buenos, porque así como somos, serán los tiempos. Y si vivimos los cristianos como tenemos que vivir, no seremos hombres y mujeres que estemos todo el día llorando alrededor de una esquina que mal están los tiempos, sino seremos hombres y mujeres que no nos ponemos en la esquina, sino salimos al mundo y trabajamos para cambiar lo que parece que no marcha como tiene que marchar, por lo menos con ese humanismo verdad que nos da Jesucristo para darnos otras cosas. Pero hay un humanismo verdad en el cual entra Dios, que es necesario para caminar por este mundo. Por eso vamos a encontrarnos dentro de un rato con Él en el misterio de la Eucaristía. Gracias a todos y adelante, vamos a seguir trabajando, ¿eh? Pues nos vamos encaminando para el templo. Podéis también aprovechar porque hay tiempo. Ahora mismo están en un bautizo, por eso cuando entremos en el templo procuramos estar y no armar ningún jaleo, sino entrar en silencio. Y en cuando termine el bautizo, que va a ser a la 1, pues empezamos la celebración de la Eucaristía de envío, ¿eh? Los sacerdotes pueden ir a la sacristía a revestirse. Los vicarios y los coordinadores de vicaría os ponéis también la casulla, ¿eh? Entonces vamos yendo para allá y sabéis que tenéis la librería de CECADI, pues si queréis adquirir algún material catequético.